El Señor les bendiga de manera muy especial, amados hermanos y amigos. Este es el programa Hablando la Verdad. Este es su servidor Ferdinand Almeida, lo cual es un placer para mí poder compartir de la palabra del Señor que tanta falta hace en estos días. Esta palabra tanto le ministra a usted como a mí, nos enseña, nos educa, nos fortalece, hace el propósito que Dios quiere que haga en nosotros. En este día, pues, quiero hablar en el libro de Isaías. Estoy en Isaías 40, verso 13 al 14. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, bendícela en nuestros corazones. Señor, abre los ojos del entendimiento para que nosotros podamos, Dios mío, entender cuál es tu propósito, Dios, en tu palabra en nuestras vidas, Señor. Glorifícate en este día, mira al perdido, Señor. Ábrele los ojos, Dios mío. Obra de manera especial, Señor. A eso tú has llegado, a deshacer las obras del diablo, a libertar los cautivos, a darle apertura a los presos en las cárceles, a sanar a los enfermos por tus llagas, Señor. Yo te ruego en este día, Señor, que tú hagas tu perfecta voluntad, Dios, para la gloria tuya. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, aquí Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, hace una pregunta muy clave para su vida y para mi vida. Dice en ese verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿Quién pidió consejo? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de prudencia? Hoy en día, más que nunca necesitamos depender del Espíritu de Dios. En estos días donde se han levantado tantos y tantos y tantos falsos maestros, donde gente han querido como si ellos fueran los consejeros de Dios, no tomando en cuenta la palabra. A veces la pisotean, queriendo ellos mismos poner sus propios puntos, como si ellos fueran los que establecieron lo que Dios ha establecido. Dios no necesita ayuda de nadie. Él es todo omnipotente, omnisapiente, omnipresente. A él no le falta nada. Y por lo que yo veo, mucha gente hoy en día quieren implantar o poner otro fundamento del que Dios ha establecido ya. Y la pregunta que hace aquí Isaías es muy clave. ¿El por qué? Porque le está preguntando que quién fue el que enseñó el Espíritu del Señor. ¿Quién fue su consejero? Hoy en día lo que yo escucho en muchos altares, en muchos sitios, es como si ellos mismos fueran los que escribieron la palabra. Que ellos tienen la interpretación. Y muchas veces usted le pregunta a estos líderes que de dónde ellos lo sacan, dicen, porque yo pienso así, porque a mí me enseñaron así. Pero ¿qué enseña la palabra?
el único que tiene una autoridad para enseñar la palabra es el Espíritu Santo. La mente carnal tuerce, tergiversa lo que Dios ha establecido. Y da mucha pena, da mucho dolor ver cómo gente tuerce la palabra y luego se basan en que Dios le reveló, que Dios le dijo, cuando Dios no ha dicho eso. Dios ha establecido esta palabra claro. Lo único es que esta palabra hay que buscar la revelación del Espíritu Santo. Si usted no depende del Espíritu Santo para usted interpretar esta palabra, está perdiendo su tiempo. Porque esta palabra no se le puede quitar ni se le puede añadir. Porque quien inspiró a estos hombres a escribir fue el Espíritu Santo. Esto no fue traído por una mente carnal. Esto no ha sido establecido porque fulano de tal pensó, porque fulano dijo. No, aquí dice la palabra que es Dios el que plasmó, el que estableció. Mira lo que dice aquí en segunda de Pedro. Dice en segunda de Pedro capítulo 1, verso 19, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra lo dice claro, que esta palabra ha sido revelada por el Espíritu Santo. Ni usted ni yo tenemos ninguna autoridad para torcerla, pisotearla. No tenemos. No podemos hacerlo. Entonces yo veo que esta gente hablan en lengua, que profetizan, y lo que ellos están profetizando no concuerda con la palabra del Señor. Porque toda la profecía que Dios quería darnos está plasmada en la palabra. Entonces es una dependencia que usted y yo tenemos que hacer del Espíritu Santo. Porque no hay otra forma que usted y yo podamos hablar de la palabra del Señor fuera de lo que Él ha establecido. Dice ahí en este capítulo 40 de Isaías, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O le fue o le aconsejó enseñándole? Quiere decir que el Espíritu Santo es el que revela. Porque ¿quién conoce la mente del hombre? Dice la palabra que el espíritu que mora en el hombre. ¿Y quién conoce las cosas de Dios? El espíritu que mora en él. No hay otra forma. Isaías está haciendo esta pregunta. ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O fue su consejero enseñándole? Aquí dice claramente que la profecía fue traída por el Espíritu de Dios. Que estos santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. En ninguno de ellos hubo contradicción. Y eso es lo que extraña en estos días, de que hay muchos que se contradicen entre sí mismos, porque hablan de acuerdo a las especulaciones. No hablan conforme a la palabra. Y es algo de que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta.
¿Por qué razón hay tantos concilios, tantas instituciones religiosas y cada cual se despacha con la mejor cuchara? Pablo, que ha sido el apóstol de los gentiles, dice claramente, yo he dado muchas veces lectura a este capítulo, porque hermano, es que si no se lee, solamente nos pasamos como el pichón. Solamente es lo que dice fulano, eso nosotros lo damos como un hecho. Pero la palabra de Dios está clara, está más clara que el agua, para que usted y yo no dependamos de la sabiduría de los hombres, sino que nosotros nos dediquemos, mire, nos dediquemos a buscar la palabra del Señor, porque no hay de otra. ¿Quién enseñó al Espíritu de Dios? Entonces el apóstol Pablo en este capítulo 2 de Primera de Corintios dice muy claramente: he aquí, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado, y hoy en día se levantan tantos hombres con tantos títulos, que si son profetas, que si son apóstoles, que si son arcángeles, óigame, llenos de títulos, pero pisoteando la palabra del Señor. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad. Cuando usted va a una institución de enseñanza, usted no va a ir a enseñarle al maestro, usted va a ir a aprender. Y el único que nos enseña la palabra al pie de la letra es el Espíritu Santo. Para eso Dios lo envió a nuestros corazones. Y esta palabra de Dios no se ha de interpretar con sabiduría humana, tiene que ser con la revelación del Espíritu. Entonces dice el apóstol Pablo y sigue diciendo: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, esto se ha de discernir por el Espíritu Santo. Porque ¿quién enseñó al Espíritu de Dios? ¿Quién fue su consejero? El Espíritu es el que tiene la revelación, la sabiduría. Cristo es sabiduría en nosotros. Y yo veo que esta gente quiere sabiduría y se pasan en instituciones humanas, con la intelectualidad humana. Y por eso es que hay tantas religiones, hay tantas contradicciones, porque no se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Si Cristo es la sabiduría en nosotros, Él tiene la revelación. Entonces, usted y yo tenemos que hacerle una dependencia del que sabe, del que nos puede guiar. No es que nosotros queramos enseñarle a Él, que eso es lo que yo veo hoy en día, que le quieren enseñar al Señor. No, porque ahí dice otra cosa. Permiso. Entonces, usted y yo necesitamos tener un conocimiento de la palabra del Señor por el Espíritu Santo. La revelación la tiene el Espíritu de Dios. Es algo que
yo veo que se está ignorando hoy en día. Todo es que yo fui al seminario, que si yo fui al instituto, que si en el instituto me enseñaron. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Entonces la responsabilidad recae sobre usted y sobre de mí, poder meternos a las Escrituras, buscar la profundidad, porque el que tiene la revelación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Y dice el apóstol muy claramente, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, usted y yo tenemos que ir a la fuente, la revelación. Para nosotros poder profundizarlo, tenemos que tener la revelación del Espíritu. Porque este es el agente que está para enseñarnos, para guiarnos. Sigue diciendo el apóstol, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, dice claramente que el que conoce la mente de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, como mucha gente se atreve a dar profecías que no concuerdan con la palabra de Dios, es como si el Señor estuviera hablando y cuando el Señor no ha dicho. Entonces, para usted saber si es el Espíritu de Dios o no, usted tiene que conocer al Espíritu Santo, usted tiene que conocer la palabra del Señor. Esta es la responsabilidad que recae en su vida y en mi vida. Porque yo no puedo de ninguna manera torcer la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios mora en mí, el Espíritu es el que me enseña. Yo no puedo tomar otra posición que no sea esta. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad muy en serio, porque de ahí es que depende la salvación. Si yo no conozco la palabra del Señor, no conozco lo que Dios se ha propuesto en sí mismo, entonces, ¿cómo yo voy a escapar de este mundo? Dice aquí el apóstol Juan, estoy en el Evangelio según San Juan. Dice muy claro. Estoy en el capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Entonces, ¿quién nos enseña? Es el Espíritu de Dios. En Él es que está la revelación, porque Él fue el que inspiró a los hombres para que hablasen, para que escribiesen. Dice aquí claramente en el capítulo 14 y verso 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué dice aquí? Mas cuando venga el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, ¿quién es el que está encargado de enseñarnos, revelarnos el Espíritu de Dios? Pero si usted se basa en las instituciones humanas, como institutos, seminarios, en que usted solamente escucha a su pastor y usted no indaga, usted no busca, usted no profundiza la palabra del Señor. Por eso es que hay tanta confusión hoy en día. Gente de 20, 30, 40 años en el Evangelio y todavía no sabe dónde están ubicados, parados, porque no escudriñan la palabra del Señor o leen la palabra del Señor como cualquier libro secular. Esto hay que pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos capacite, porque Él es el que tiene la profundidad. Y cuando usted lee tantos libros
y usted solamente depende de los libros, pues usted tiene un problema buscado, porque entonces usted va a repetir lo que dijo otro, hacer especulaciones. Y aquí dice claramente, en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos enseña toda la verdad? El Espíritu de Dios. Porque ¿quién fue su consejero? Pablo dice aquí en Primera de Corintios, que estaba dando lectura en ese capítulo 2, y yo me deleito cuando yo leo ese capítulo 2, viendo al apóstol Pablo, que fue inspirado por el Espíritu de Dios, porque fue separado por el Espíritu a Arabia. Él no consultó carne ni sangre, él fue y consultó a quien tenía la sabiduría. Fue separado por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice aquí. Estoy en Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30, y le he dado un sinnúmero de veces lectura. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ir a la fuente de la sabiduría. Tenemos que escudriñar la palabra del Señor, porque es triste pena, amados, que en aquel día recibamos una decepción por cuanto quisimos depender de los hombres antes que del Espíritu Santo. Y hoy en día yo veo que la gente son locos buscando profecía de iglesia en iglesia, buscando los profetas. ¿Y cuántas mentiras he conseguido yo? Gente hablando en la carne, amado. Gente que están buscando sabiduría, pero están buscándola en una fuente equivocada. En una fuente equivocada. Mire, el apóstol Pablo dice claramente, en el capítulo 2 de Colosenses, le he dado lectura tantas veces, dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Ahí te tiene lo mismo que dice el apóstol en el capítulo 2 de 1 de Corintios, que él no vino con palabras persuasivas de humana sabiduría. En ese capítulo 2 de 1 de Corintios, ahí Pablo está haciendo hincapié en que debemos nosotros de estar arraigados en la fe sólida, que el Espíritu Santo sea el que haga ese cambio en nosotros. Yo alabo al Señor, amado, porque mire, si usted no depende del Espíritu de Dios, usted es un barco en alta mar sin timón. El Espíritu Santo es el que da la revelación. No se deje llevar porque usted brinque, salte, porque usted hable lengua. ¿Cuánta gente yo he visto que hablan lengua? Están en los templos, se pasan calumniando, roban, mienten. Hacen barbaridades, después van a la iglesia y hablan en lengua. Se quedan con el altar. Amados, porque la fe de ellos está en las emociones. Están en las emociones. No puede ser. Pablo le dice aquí en 1 de Corintios, capítulo 1, verso 5. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también
os confirmará hasta el fin, para que sea irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a una comunión con su Hijo, nuestro Señor. Amado, aquí dice que no nos falta nada, estamos completos en todo. Pero ¿cómo usted va a disfrutar de todo cuando usted no conoce el todo? Usted está comiendo migaja porque usted no ha querido permitir al Espíritu Santo que lo eduque, que le enseñe, le abra los ojos para que usted pueda ver por dónde anda. Aquí dice claramente que en Él, nosotros estamos completos. Dice Colosenses 2, y le he dado lectura muchas veces. Mirad que nadie os engañe. Estoy en el capítulo 2 y verso 8 de Colosenses. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En Él estamos completos. Acá dice en 1 Corintios que ningún don nos falta. Estamos completos en el Señor. Pero la llenura la da el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué usted está divagando en dos pensamientos? ¿Por qué usted está dependiendo? Es bueno escuchar la palabra del Señor. Hay hombres de Dios que trazan bien la palabra de verdad. Gente que se han dedicado a buscarle al Espíritu Santo, a permitir que el Espíritu sea el que le revele, le enseñe esta bendita palabra. El mundo está necesitado de esta bendita palabra. Mire, la necesidad es tal que las ciudades más grandes de este país está llena de deambulantes, gente viviendo en las calles, gente muriendo en las calles, gente en el vicio, mueren miles anuales por falta de la palabra del Señor, porque ellas son espíritu y son vida. El ocuparse de la carne es muerte, no hay de otra. Yo no puedo venir a mentir, yo no puedo venir a tratar de ganar fama. Yo tengo que hablar lo que está plasmado aquí como un muchacho demandado de parte de mi padre. Hablar lo que está establecido, yo no puedo hablar fuera de ahí. Amado, ¿cómo usted va a pensar que una persona está hablando por el Espíritu de Dios en otras lenguas y lo manda a usted que usted deje su familia, que usted se divorcie, que usted tire afuera a su marido, a su esposa, porque Dios le va a proveer otro? Esa voz no es de Dios. No importa la lengua que esa persona quiera hablar. Eso es una mentira del diablo. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, por eso que Pablo dice, yo no he venido a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cómo están hablando hoy en día? Es en la carne, amado. Que si usted le da al Señor 1000, Dios le va a dar 100,000. Y que usted tiene que dar. Pero ¿cómo va a ser, amado? Para eso está esta bendita palabra de Dios. Para que usted pueda discernir a través del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Que vivamos conforme a la palabra. Yo tengo que entonces someterme al Espíritu de Dios para poder analizar qué es lo que el Espíritu está hablando. Por eso Juan dice claramente, escudriñad los espíritus si son o no son de Dios. La única manera que usted puede entender si es de Dios o no, usted conociendo la revelación del Espíritu. Porque el Espíritu es el que da testimonio a su corazón si usted es de Dios o no. Jesús dijo claramente que el árbol, se conoce por los frutos. ¿Cómo usted me va a decirme a mí que porque usted hable lengua, usted brinque y salte, que
ya usted tiene la llenura del Espíritu, no. No. Y si usted no habla lengua, que usted no es salvo, ¿por quién le dijo eso a usted? El fruto del Espíritu Santo es lo más esencial, lo más sólido que puede tener un cristiano. Y eso se adquiere a través del conocimiento de la palabra, porque cuando usted entiende la revelación del Espíritu, usted entra a vivir conforme al Espíritu de Dios. Usted entra a saborear la profundidad del Espíritu. Y esto es algo que usted tiene que tomarlo en serio, es la salvación de su alma, es la salvación de mi alma. ¿Cómo yo voy a jugar con la palabra del Señor? ¿Cómo por yo querer tener fama voy a venir aquí a hablarle en lengua, a decirle que usted tiene tal padecimiento? Si lo que estoy diciendo aquí, mucha gente que tiene cáncer, yo digo, mira, tú que tienes cáncer. Pero, ¿cómo es eso? Tanta gente que tiene cáncer. Cuando Dios ha querido glorificar su nombre, Él envía a sus siervos al sitio indicado para que esa persona reciba la sanidad. Y yo soy testigo de ello. Yo no puedo, amado, estar hablando tantas cosas. Tengo que pedirle a Dios en su misericordia que su Santo Espíritu me revele, porque el que tiene esa profundidad es el Espíritu de Dios, que es el que conoce la mente de Dios. Yo no puedo estar buscando revelaciones en otras personas. Yo tengo que someterme a la palabra del Señor. Dice aquí claramente en este capítulo 11 de los Romanos, verso 33, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es lo mismo que de donde yo salí en Isaías, dice claramente en ese capítulo 40 que estaba dándole lectura, y vuelvo otra vez porque, amado, es que necesitamos entender claramente qué quiere dejar saber el Espíritu de Dios. Mire, verso 13 del capítulo 40 de Isaías dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o fue su consejero? Amado, ¿cómo es que esta gente están hablando tantas revelaciones cuando contradicen la palabra del Señor? Es que contradicen, mire, bien, es una cosa que para pelo, amado, porque yo no entiendo de dónde es que esta gente saca tanta cosa. Es de la mente carnal, no hay de otra. Porque el Espíritu de Dios no se contradice. No fue que Él plasmó algo aquí y luego dijo otra cosa. Eso es antibíblico, esa es la mente del diablo, torcer la palabra del Señor. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Dice acá, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O le dio consejo enseñándole? Entonces esta gente parece que quieren enseñar al Espíritu de Dios. Quieren torcer lo que el Señor ya estableció. La palabra de Dios tiene que cumplirse tal como está. Por más que yo brinque, que yo salte, lo que Dios ha establecido tiene que cumplirse porque Él es veraz. Y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, no le ponga tanta atención cuando alguien le hable de parte de Dios. Por eso yo le sugiero siempre, busque lápiz y papel, vaya a las Escrituras, apunte todos estos capítulos y versículos para que entonces usted pueda tener la sabiduría de Dios, que el Espíritu le revele ahí mismo. Hermano, usted está en contra de los institutos, los seminarios, no, el que quiere ir a aprender, mire, que es homilética, hermenéutica, pues
¿Puede hacerlo? Seguro que sí. Pero usted debe hacer una dependencia del Espíritu de Dios. Usted debe venir con la reverencia, humillado ante la presencia del Señor, que el Señor le enseñe, le revele, para que usted pueda impartir la palabra de Dios, mire, sin adulterarla. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que adulteran la palabra del Señor. La adulteran, mire, sin misericordia, y no le importa a quién dañen. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Mire lo que dice la palabra del Señor. Estoy en el capítulo 4 de Segunda de Corintios. Mire que dice aquí claramente, verso 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, y no desmayamos, antes bien, mire cómo dice, antes bien renunciando al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándole a toda conciencia humana delante de Dios. Amado, dice no adulterando. ¿Qué tal esa señora que mandó a que las mujeres, si el marido no las maltrata, que es eso, que le pongan la maleta afuera y que lo dejen, que Dios le va a dar otro porque son reinas? Mire, eso es antibíblico, eso es la voz del diablo. Y habló lengua. Entonces pues dicen que tienen la sana doctrina, adulterando, dice aquí. Aquí dice el apóstol claramente, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso. Hay que renunciar a las tinieblas, al diablo, a la carne, para vivir una vida en el Espíritu, para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros, que haga Él, como dice la palabra, que hemos sido creados en Cristo para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo no podemos, amado, andar, mire, de iglesia en iglesia, de profeta en profeta. Si tenemos aquí la profecía más exacta, más espléndida, es la palabra del Señor, pero el Espíritu es el que la revela. Esta gente dice aquí que adulterando la palabra del Señor. Esa señora adultera la palabra del Señor cuando manda a divorciar a estas mujeres para que echen fuera a ese hombre para entonces que Dios le dé otro. Son mentiras del diablo. Eso es un mensaje satánico. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por eso es que tenemos que entonces meternos a la palabra del Señor, buscar escudriñar para poder estar seguros que estamos fundados en la palabra del Señor. Quiera Dios tener misericordia de estas vidas. Por lo tanto, Pablo dice muy claramente, le dice a los efesios, y yo lo he predicado antes y lo he hablado, amado, cuando sigo insistiendo en esto es porque escucho tantas cosas cada día, tanto en YouTube como en otras páginas, cómo la gente tuerce la palabra del Señor. No puede ser. Mire lo que dice el apóstol. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sí, amado, yo tengo que entender que el Espíritu Santo es la supereminente grandeza del poder de Dios, que es la que puede alumbrar los ojos, es la que nos puede quitar esas vendas. Tenemos que desprogramarnos, amado. Cuando yo arreglaba computadora, me traían una computadora ya infectada con muchos virus. Lo más esencial era borrar el disco duro total. Entonces instalar todo de nuevo.
Entonces Dios lo que quiere es, mire, que nosotros nos despojemos de la mente carnal, de ese orgullo carnal, para que entonces el Espíritu Santo que opere en nosotros haga una transformación. ¿Lo ve? Tenemos que desprogramarnos. Tenemos entonces que dejar ese sistema religioso para permitir que sea el Espíritu Santo el que nos revele. Las iglesias están hartas de predicación, escasa en enseñanza. Escasa en enseñanza. Y la enseñanza que a veces imparten es adulterada también. Dice ahí el apóstol, claro, no adulterando la palabra del Señor. Adulteran la palabra del Señor. Y muchos dice, la palabra lo dice claramente, que se amontonarán muchos a escuchar doctrinas de demonios. Jesús lo dijo claro en ese capítulo 24 de Mateo, se levantarán falsos profetas, falsos maestros. Amado, todo aquello que vaya en contra de esta bendita palabra no sirve. Tenemos que permitir al Espíritu de Dios que nos revele. Y de la única manera es, amado, saben, dice el apóstol, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Todo orgullo, toda pasión humana, mire, no sirve. Yo veo a esta gente con tanto orgullo que no se pueden ni tocar. Y lo miran a usted por encima del hombro. Tenemos que volvernos a la palabra del Señor. La senda antigua es la palabra del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero dice también la palabra del Señor, lumbrera es a mi camino tu palabra. Amado, y la palabra de Dios está aquí para usted y para mí. No importa qué necesidad usted tenga, el Espíritu de Dios la suple. Porque dice claramente que en Cristo Jesús nosotros estamos completos. No nos hace falta nada. Lo que pasa es que si no pedimos, no vamos a recibir. Y si pedimos, como dice Santiago, pedimos para nuestros propios deleites, para satisfacción de nosotros, no para glorificar a Dios. No. Entonces, usted y yo tenemos una necesidad. Hay una necesidad que tenemos que buscar. Tenemos que buscar esa revelación que da el Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Amado, si usted ve que a la organización que usted vaya o que usted pertenezca, no hay ese amor fraternal, no hay ese deseo de servirle a los demás, cuídese, no se contamine. No se contamine. No se deje llevar por tantas profecías, mire, que caen en tierra, no se cumplen. Porque no ha hablado el Espíritu de Dios. No ha hablado el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo ha venido a morar en su corazón, es que Él quiere gobernar su vida. Él quiere que usted dependa y yo dependa de Él. Fuera de Él, Jesús lo dijo claro, sin mí nada podéis hacer.
Entonces yo tengo que buscar la fuente, buscar lo sólido. Mire lo que dice. Pero es que la Biblia nos lleva a que nosotros busquemos la revelación del Espíritu. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que escuche como dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así te hablad y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Si yo no conozco esta revelación por el Espíritu Santo, amado, pues yo puedo seguir viviendo como a mí me dé la gana, interpretando la Biblia como a mí me parezca, porque esto lo puso aquí el Espíritu Santo. Porque dice aquí que toda dádiva buena, entonces, si un árbol no da buen fruto, Jesús dijo, todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, ¿cómo es que esta gente, amado, se atreven a hablar de parte de Dios y se atreven a hablar en lengua como si fuera una confirmación, torciendo la palabra del Señor, como esta señora que manda a las mujeres a que se divorcien, a que abandonen su hogar, sus hijos, su esposo, para que se vayan a casar con otro, que Dios le va a proveer? Esa voz del diablo, esa voz no es de Dios. Dice aquí que el que comete adulterio, aquí está claro, hemos de ser juzgados por la ley de la libertad, la ley del Espíritu. La ley del Espíritu. Entonces yo tengo que entender, amado, que yo no me puedo dejar dirigir por las emociones de estos carnales, de estos falsos maestros. Mire lo que dice aquí, para yo confirmar lo que estoy hablando, la ley del Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que no están. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque escucha, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas que son del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, el Espíritu Santo es el que produce paz en nosotros, es el que da vida, es el que nos enseña, es el que nos guía por el camino que hemos de andar, es el que hace morir en nosotros lo terrenal. Por eso Pablo dice, haced morir en vosotros lo terrenal, para que no andáis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si el Espíritu de aquel, dice claramente, que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el que mora en nosotros, Él hace la obra por la cual Él mora en nosotros. La dependencia no está en una institución religiosa humana. La sabiduría no está en un instituto, en un seminario. La sabiduría está en cuando usted le permite al Espíritu de Dios que le revele la palabra. Por esta razón, el apóstol Pablo dice claramente que la palabra de Dios sobreabunda en nosotros. ¿Lo ve? Para que estemos, ¿qué? Llenos de la palabra, y la palabra son espíritu y son vida. Ahí hay uno que se jacta que ha leído 3 veces la Biblia, pero la pisotea.
¿La ha leído con una mente carnal? Si yo le permito al Espíritu de Dios que Él gobierne mi vida, que Él sea el Señor de mi vida, por eso dice claramente el apóstol que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para que entonces el Espíritu sea el que tome el lugar que le toca a Él. Dice aquí en el capítulo 12 de los Romanos: así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sano, agradable a Dios, escuche, en vuestro culto racional, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense así con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Ha repartido por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve a esta gente orgulloso, altivo, no están hablando de parte de Dios. Se están dándose gloria a sí mismos. Y la gloria le pertenece solamente a mi Señor, a Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ¿quién fue su consejero? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, lo dice claro el apóstol Pablo. Lo dice claro que usted y yo, si es que hemos nacido de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Ya usted no va a estar por ahí hecho un pavo creyéndose. No, usted le va a dar la gloria al Señor. Porque la sabiduría proviene de Dios. Cristo es la sabiduría en nosotros. Es Cristo la sabiduría. No está en ningún otro lugar. Está en Cristo Jesús. En su Santo Espíritu está la sabiduría. ¿Qué dice el apóstol claramente? Número 1, dice en el verso 35 del capítulo 11 de los Romanos: ¿o quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy en el capítulo 11. Estoy en el capítulo 11 y versos 35 y 36 que acabo de darle lectura, y en el 33 que ahorita dije, ¿quién? En el verso 34, ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Pablo dice claramente que es el Espíritu Santo, y dice aquí bien claramente, fuera de toda duda, que el Espíritu Santo, ¿lo ve? Al tener al Espíritu de Dios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Mire lo que dice capítulo 2 de Primera de Corintios, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que si usted ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene la sabiduría de Dios. Ahora usted tiene que permitir que el Espíritu Santo sea el que le guíe, le revele, acomode todo a como Él quiere. Dice claramente aquí, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que es una dependencia del Espíritu Santo. Dice aquí claramente, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O fue su consejero enseñándole? Pero si el Espíritu es el que conoce la mente de Dios, es el que nos revela, es el consolador que vino a morar en nosotros. Entonces, usted y yo necesitamos una transformación. Usted y yo necesitamos que el Espíritu Santo haga su efecto en nosotros. Ahí se acaban todos los orgullos. Ahí se acaba toda esa altivez, porque sabemos que dependemos del Espíritu de Dios.
Nosotros somos un templo, dice, somos templo del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. La revelación no viene por sabiduría humana. Si usted ha dependido de la sabiduría humana, usted, amigo, que está perdido, confundido en los vicios, en la maldad, Cristo le ama. Él murió por usted y por mí y no nos ha dejado huérfanos. Envía su Santo Espíritu tanto en su corazón como en mío. El Espíritu Santo es el que nos convence, nos redarguye de todo pecado, de toda maldad. Si usted está perdido, sin fe y sin esperanza, Cristo es la alternativa. Él es el que rompe todos esos yugos del diablo. Él es el que liberta. Dice claramente que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Es donde está el Espíritu de Dios. Usted no vaya a buscar el Espíritu Santo en cualquier sitio, no, señor. El Espíritu Santo lo consigue usted ahí donde usted está hoy mismo. Y el Espíritu de Dios lo convence a usted para que usted tenga vida y vida en abundancia. Si usted está perdido, sin fe y sin esperanza, mire, yo les recomiendo hoy más que nunca, porque los días se están agotando, los días están, mire, se están acortando. Y si usted está buscando libertad, mire, capítulo 3 de Segunda de Corintios, verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Espíritu Santo lo llena a usted de paz, de gozo, de amor. Fuera de ahí usted no va a conseguir nada. El Señor le ama. El Señor está ahí para bendecirle. Es para que usted entienda claramente. Mire, Nicodemo era un hombre entendido, maestro de los judíos. Se sabía la ley de rabo a cabo, pero él entendía que en su corazón le hacía falta algo. Era el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y Jesús dice claramente que los que practican las cosas de este mundo, aman las cosas de este mundo, no entrarán al reino de los cielos. Hay que huir de este mundo. El único refugio se llama Jesucristo. Mire, esta gente está perdida en estas calles, sin fe y sin esperanza, duele. Ver tantas vidas jóvenes, ancianos, gente joven metidos en estos vicios, que mueren a diario. Cientos que mueren y parten al otro mundo a perdición eterna. El Señor quiere dar vida y vida en abundancia. Solamente en Cristo Jesús es que hay vida. Solamente el Espíritu Santo es el que nos llena de paz y de gozo. Quiere el Señor abrir los ojos del entendimiento, que usted escape de este mundo para la gloria del Señor. Padre, yo he hablado tu palabra, Señor. Espíritu Santo, mira, abre los ojos del entendimiento. Revélate que esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión, Señor, de tu misericordia, porque no depende del que quiere ni del que corre, de quien tú tienes misericordia. Oh Padre, alcanza al perdido, Señor. Alcanza al perdido, Dios mío. Padre, mira estas vidas arrastradas en los vicios, Señor, en la maldad de este mundo. Abre los ojos, Dios, para que puedan escapar. Oh Señor, sana a los enfermos, Dios mío. Sana, Dios mío, los cancerosos, sana a los diabéticos, sana a los que tienen alta presión, Señor. Sana, Dios mío, los que tienen, Dios mío, el COVID. Padre, sana, Dios mío, liberta, Señor, para la gloria tuya. Padre, yo te lo pido por Jesús de Nazaret, para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén, amén y amén. Amados hermanos y amigos, si este mensaje ha servido de bendición a su vida, yo le pido que usted comparta este mensaje, que usted bendiga otra vida. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, mire, en la parte abajo de su pantalla, en letra amarilla, hay un email. Ahí usted puede escribirnos. Estamos dispuestos a contestarle. Depende de la duda que usted tenga, nosotros le vamos
a contestar. Si usted para contender, yo no contiendo, yo expongo la palabra del Señor conforme a lo que está establecido aquí. Si usted quiere, yo estoy en la mejor disposición de poder hablar con usted. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer. Este es su programa, Hablando la Verdad. Será hasta la próxima edición. Dios les bendiga y Dios les guarde.